La atención está puesta desde luego en la culminación de la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto en todo aquello que traiga este nuevo programa que la Argentina encarará con el organismo, no solo en función del monto que reciba, no solo en función de la cantidad de dólares frescos que puedan llegar a las reservas del Banco Central, hoy en terreno negativo, sino también en lo que tiene que ver con el esquema cambiario, es decir, cómo va a seguir el sistema cambiario de la Argentina una vez que la Argentina haya sellado su acuerdo con el FMI. Bueno, de todo esto y de, por supuesto, las reacciones que se están viendo en el mercado financiero, vamos a conversar con Lucas Caratini, analista de BABSA de Buenos Aires Valores, quien ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Un gusto como siempre estar acá conectado con vos. Bueno, ¿qué expectativas hay con respecto al acuerdo con el fondo y sobre todo cómo están pegando en los mercados financieros? Bueno, mirá, sin ningún tipo de dudas, te diría la última semana sobre todo, y bueno, lo vimos ayer y lo estamos viendo hoy también en la apertura del mercado, hay una presión muy fuerte compradora en lo que son los futuros de dólar, sobre todo las Ujú. cotizaciones más cortas, la cotización de abril, por ejemplo, que eso te da la pauta que de alguna manera hay una expectativa del mercado en qué es lo que puede pasar con un eventual acuerdo, porque bueno, más allá que muy probablemente el acuerdo, si ya no está cerrado, es muy probable que el fondo lo que está esperando es el tratamiento del DNU en el Congreso, que, Ujú. bueno, aparentemente los trascendidos son que en diputados el gobierno tendría, ¿no?, los votos para mantener el DNU, porque no nos olvidemos, para que el DNU tenga vigencia, simplemente se necesita la aprobación de una sola de las cámaras. Con que eso Ujú. ocurra, el Claro. DNU es ley y se mantiene, con lo cual muy probablemente el fondo, para conocer los detalles finales del acuerdo, esté esperando eso, y eso a su vez también te trae volatilidad al mercado por precisamente lo que dijiste vos, que es faltan los detalles. Está muy bueno, Ujú. sabemos que el monto, los trascendidos son 15.000 millones de dólares, no solo del fondo, sino de otros organismos internacionales. Más allá del monto, van a ser para engrosar la reserva del Banco Central vía compra de letras intransferibles que tiene el Tesoro. Ujú. Lo que no sabemos, que tampoco obviamente el gobierno dice nada al respecto, es a qué va a mutar el esquema cambiario y más allá de si vas o no a devaluar, que probablemente el gobierno no vaya a devaluar, eso creo que es bastante certero, sobre todo por el tema electoral, no nos olvidemos que en breve tenemos elecciones legislativas, es a qué esquema monetario vamos a ir. ¿Va a seguir estando el dólar blend? ¿Va a ser un esquema de bandas de flotación? ¿Va a ser un tipo de cambio mucho más flexible? ¿Va a ser un tipo de cambio flexible en el Ujú. cual tenés libertad de alguna manera de intervenir, no con los dólares obviamente que te dio el Fondo Monetario? Tenés toda esa incertidumbre que, bueno, obviamente lo que se está viendo es, por un lado, Ujú. suba de la tasa en pesos, la tasa real hoy en pesos, que si la medimos en dólares, está incluso más alta que cuando hablábamos con vos hace por lo menos un mes, 2 meses. La tasa en los futuros de dólar también refleja una expectativa que el mercado cree que puede haber algún tipo de corrimiento del tipo de cambio en los próximos Bien. meses. Ya hablamos de abril, no Ujú. hablamos de fin de año, con lo cual claramente la falta de definiciones, digamos, te genera mucha incertidumbre y bueno, obviamente lo político en este caso Ahora, de allí todavía no también tener el digo, DNU sancionado también. la incertidumbre, Lucas, se tradujo en movimientos claros del mercado. Digo, lo que pasó el viernes, el central viéndose obligado a vender casi 500 millones de dólares en el mercado, una cifra enorme, sencillamente porque había, por un lado, ese movimiento de posiciones de dólar futuro que vos decías, y en línea general es un desarme de posiciones de carry trade. Digo, el mercado cambió la postura, digo, el mercado está empezando a ver que esta suba del 1% mensual del dólar, digamos, que todo eso está empezando a terminarse. Bueno, efectivamente lo que vos decís, lo que viste la semana pasada, fueron bancos en este caso cerrando Ujú. posiciones de FX, como se conoce, que es efectivamente recomprando dólares oficiales para cerrar posiciones en pesos, que obviamente al ser un mercado relativamente pequeño, movimientos no tan fuertes obviamente impactan mucho y genera que el Banco Central tenga que vender divisas en este caso. Efectivamente te diría lo que está. No creo que el mercado piense que va a haber un desmadre, ¿no?, con lo que respecta a lo económico, porque de hecho vos ves, mantuviste el superávit fiscal, la macro está ordenada, seguís teniendo un superávit comercial, ahora vas a tener la cosecha gruesa en su máximo esplendor, con lo cual yo creo que la incertidumbre ahora viene por
no sabemos qué es lo que va a terminar pasando con el fondo. El fondo está, el fondo llegó, el acuerdo lo tenés. Al no tener la letra chica, Sí. nosotros, Fernando, no nos olvidemos que movimientos de un par de pesos en el tipo de cambio, en este caso, si querés, en el tipo de cambio financiero, implica por ahí muchos meses de carry trade para una Claro. entidad financiera, con lo cual, en este punto, y teniendo presente que el periodo de carry trade, si querés, de ganancias medidas en dólares, fueron muy buenas durante un tiempo bastante prolongado, bueno, más de uno naturalmente busca cubrirse frente a esto, y esto también te mostró este comportamiento en demanda de instrumentos dólar ring, que son instrumentos atados al dólar Claro. oficial, que es algo que no se veía en el mercado. O sea, nadie creía que podía pasar nada con el dólar. Bueno, ahora se prende el signo de pregunta de, bueno, ¿a qué va a mutar todo esto? Sin necesariamente pensar que vayas a tener algún tipo de desmadre muy fuerte en cuanto a que lo Claro, pero sin, macroeconómico está sin relativamente necesidad, sin estabilizado. necesidad de un desmadre. Digo, en este momento el liqui está en 1.257 pesos y el dólar MEP 1.252. Ya solamente con esos números, quien apostó a hacer carry a una tasa del 2, algo, 2, lo que consigas, digo, en los últimos 2 o 3 meses, por ahí, en los últimos 2 días se comió esa ganancia. Digo, es así, con este dólar Bueno, ya por encima de los efectivamente 1.250 pesos. es efectivamente lo que estás diciendo vos, con lo cual esto obviamente, si lo querés pensar a gran escala y a los inversores institucionales, que son los que más te pueden mover obviamente, no lo que es el mercado, lo que está viendo es precisamente cierre de posiciones, producto de esta incertidumbre que, a ver, el gobierno sigue interviniendo obviamente con su política de esterilización de pesos, lo que es el dólar financiero, vas a tener la gruesa, con lo cual obviamente no, el gobierno no creo que tenga miedo de a dónde puede ir a parar el dólar o que la brecha aumente mucho. Sí tenés, obviamente, los diferentes actores económicos, si querés, frente a esta incertidumbre de no sé cuál va a ser el esquema cambiario. El primer punto que te diría es, no sabemos si va a seguir o no el dólar blend, por ejemplo, ¿no? Que es una herramienta muy fuerte que tiene hoy el gobierno para precisamente contener la brecha. Bueno, obviamente te genera de corto plazo, si querés, una volatilidad muy fuerte que te diría no tuviste, ¿no? En los últimos meses, Claro. que estuvo todo bastante tranquilo. Con lo cual te diría es pasar el momento, sobre todo a qué pasa en el Congreso como primer punto, si efectivamente el DNU se mantiene. Yo creo que eso va a descomprimir mucho en conocer mucho más detalles Sí. finales de lo que va a ser el acuerdo con el fondo. Y bueno, sí, obviamente ver también que efectivamente arranca un poco más fuerte lo que es la liquidación del agro de la cosecha gruesa, que puede estar un poco ralentizada con todas las fuertes lluvias que tuviste Está bien. las últimas semanas, Y ¿no? al margen de las lluvias, digo, si hay esta tensión cambiaria y algunos empiezan a dudar si va a haber algún cambio, me imagino que también un exportador que tiene las retenciones bajas aseguradas hasta el 30 de junio, digo, si puede se sentará a esperar, ¿no? Bueno, ahí tenés la doble herramienta, ¿no? De, por un lado, vos mirás eso, que eso sería la parte del dólar oficial, si querés, vos cuando tenés una suba del dólar financiero, en este caso, también te mejora el tipo de cambio exportador, porque el 20% lo siguen liquidando, ¿no? En lo que es el MEP o el contado con liqui. Por eso vos tenés, si querés, algún otro economista que te puede decir, el gobierno está relativamente tranquilo también, porque naturalmente se te da el incentivo al exportador de, che, ¿cuál es ese número de tipo de cambio Claro. exportador entre el oficial y el MEP, que sería el blend, básicamente, al cual yo te quiero liquidar? Con lo cual, teniendo presente que las retenciones por ahora no hubo un anuncio de que se prolongue la baja temporaria, que para mí es algo que podría ocurrir si hay una buena liquidación, la suba del dólar financiero te genera también un incentivo a los exportadores a liquidar, con lo cual te diría, muy probablemente veamos en estos días, no te digo muy fuerte porque va a depender mucho del ingreso efectivo de los granos, obviamente, ¿no? Y de la cosecha en sí, pero muy probablemente veamos exportadores liquidando Bien. porque, bueno, toda esta suba en el dólar financiero te genera ese incentivo también. Ok, ¿qué puede pasar con la tasa de interés? El gobierno venía, no solo el Banco Central, bajando paulatinamente la tasa. En las últimas 2 licitaciones de deuda del Tesoro, la tasa terminó un poco más arriba. ¿Qué puede pasar con la tasa de interés, que también es algo vital para el gobierno, ¿no? En el marco de bajar toda la nominalidad de la economía. Bueno, acá vos tenés el tema principal, que el gobierno todavía no cambió su meta de base monetaria amplia, que es un número nominal fijo de cantidad de pesos que quiere el gobierno en la economía. Si vos ese número no lo cambiás, más allá de discutir cuáles son los factores que tenés hoy de expansión de pesos, que puede ser un aumento del crédito o compra de dólares, más allá de ver esos detalles, esto te genera que vos eventualmente
nominalmente, si la economía sigue creciendo, vas a tener una escasez de pesos, ¿no? Y frente a esa Claro. escasez de pesos, ¿qué sucede? Privados, por un lado, que necesitan crédito, el gobierno que necesita no crédito nuevo porque tiene superávit, sí necesita Ujú. crédito para rolear su deuda anterior, te implica que vos vas levemente viendo una tasa más alta, que a su vez es una tasa real más alta, ¿no? Porque más allá de que el dato de inflación salió ligeramente superior al del mes anterior, vos cuando comparás, la tasa real sigue siendo baja. Sigue siendo relativamente baja, pero positiva. Yo creo que lo que te va a pasar con los próximos meses es este aumento de la tasa nominal leve te va a generar un aumento en la tasa real, ¿no? Con lo cual, Ujú. muy probablemente veamos tasas reales, o sea, si querés pensarlo de otra manera, tasas en dólares, ¿no? Claro. Un poquito más altas, ¿no? Con lo cual Ujú. vas a tener menos incentivo a tomar crédito en pesos y se te va a aumentar incluso más Bien. el incentivo a tomar créditos en dólares, que es Ujú. algo que vimos ralentizado también las últimas semanas, ¿no? Se pausó un poco bastante el tema de créditos en dólares por salida de depósitos en dólares de las entidades. Claro, claro. Digamos, todo ese stock de dólares que ingresó al sistema el año pasado a través del blanqueo, en parte empezó a salir y en parte también, Sale a claro, cuentagotas, sale a efectivamente. cuenta gotas y también empezó, más allá de ese goteo, el tema de incentivar el crédito en dólares. Ese crédito en dólares, vos decís que de a poco se está aplacando. Bueno, porque vos, ¿qué problema tenés? Vos pensás que Ujú. en la Argentina el fondeo de las entidades pensando en dólares son depósitos de muy corto plazo que en definitiva son cajas de ahorro en dólares en su mayoría, no son plazos fijos en dólares. ¿Qué esto qué te implica? Vos prestás a un mes, a 2 meses, a 6 meses, pero tu fondeo es a un día. Yo puedo Ujú. tranquilamente ir mañana y retirar mis dólares. Esto implica que las entidades, por una cuestión precautoria, tienen que ser cuidadosos en el stock de préstamos que tienen, dado que frente a una volatilidad muy fuerte, un momento de incertidumbre como el que podés tener ahora, y esta fuga marginal, si querés, de depósitos Ujú. en dólares, te puede generar descalces, no de moneda, sino descalce de plazos. Con lo cual, lo Claro. que creo que estamos viendo ahora es más precaución, si querés, del sistema, teniendo presente que partíamos de un stock muy bajo, ¿no? Con lo Ujú. cual, partiendo de ese stock muy bajo, tuviste un aumento, una expansión muy fuerte del crédito en dólares en el último Bien, tiempo. Te diría lo que estamos viendo ahora es un amesetamiento de claro. esos préstamos, que te diría que muy probablemente si vuelve la estabilidad y vemos de vuelta un aumento de los depósitos, probablemente continúe la Ujú. tendencia, ¿no? Bien. ¿Qué está pasando por el lado de los activos claves, ¿no? De las acciones y de los bonos? En medio de este humor de incertidumbre, no digamos mal humor, pero sí un humor de incertidumbre de los mercados, ¿qué está pasando con acciones y bonos? No, a ver, claramente tanto bonos en pesos como bonos en dólares, como en este caso las acciones, si querés, hablemos del mercado exterior, que es lo que te suele mover el mercado Ujú. local. Vimos bajas en los últimos días, está muy volátil, pero te diría por lo mismo que comentamos antes, la incertidumbre. Lo Claro. mismo que repetimos seguido, el rally que hubo en los activos argentinos el último año, los últimos 2 años, incluso antes de que arrancase el gobierno de Javier Milei, fue muy fuerte, dado Ujú. obviamente todo el contexto de un nuevo gobierno, nuevas políticas. Ahora yo creo que necesitamos nuevos drivers, si lo querés poner de Ajá. alguna manera, para ver la consolidación de alguna manera de qué es lo que quiere hacer el gobierno y del plan del Ujú. gobierno. Bien, Y como así el driver siempre, la central es el propio incertidumbre. acuerdo, ¿no? Me imagino. Bueno, Ujú. me sacaste la palabra de la boca, Ujú. efectivamente, y siempre para el mercado la incertidumbre, sea cual sea el generador de esa incertidumbre, no es buena, con lo cual yo te diría lo que estamos viendo hoy es no una venta masiva de activos, sino gente tomando ganancias, dependiendo obviamente vos cuando hayas entrado a estos activos, y esperando nuevas noticias para, bueno, ver Ujú. obviamente cuál es la perspectiva futuro, que te diría que hoy nos pasa, como nos pasa en general en la historia reciente argentina, vamos viendo qué es lo que pasa semana a semana y mes a mes, y es difícil proyectar, más allá que creas o no que el contexto futuro del año que viene o del año siguiente puede ser bueno, qué es lo que va a pasar mañana. Y esto te diría que es lo que creo que está viendo el mercado, que es ese reacomodamiento de expectativas de qué es lo que va a pasar y sobre todo, bueno, con algo muy importante a nivel económico, si querés, que es en definitiva el acuerdo con el fondo, ¿no? Muy bien, en este momento, mientras conversamos, Lucas, 750 puntos básicos, el riesgo país vuelve a ponerse complicado ese tema. Recordemos que hace nada, en enero, llegamos a estar en 550, con lo cual allí también un punto crítico para seguir analizando de cómo está reaccionando el mercado a esta demora
justificado no, porque todavía estamos dentro de los plazos que puso el gobierno, esta demora en tener mayores precisiones acerca del acuerdo con el Fondo Yo Monetario te diría que va a Internacional. ser clave qué es lo que pasa mañana en el Congreso, que mañana hay sesión para precisamente tratar el DNU en Claro. diputados. Te diría lo que pase ahí va a ser clave para tener o no más detalles respecto del propio organismo y del gobierno en cuanto al acuerdo. Bien, bien, con lo cual habrá que ver si por lo menos diputados le da el aval al DNU que el gobierno ya emitió sobre este acuerdo con el Fondo Monetario. Lucas, muchísimas gracias por este contacto, te mandamos un abrazo. No, por favor, Fernando, ustedes. Muy buenos días para todos. Lucas Caratini, analista de BABSA de Buenos Aires Valores, allí con el humor de los mercados, testeando este humor de los mercados frente a esta incertidumbre sobre la evolución del acuerdo con el Fondo Monetario. Recordemos, hoy bien temprano a la mañana, no es casualidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló por televisión, dijo